En 2024, con el estreno de Deadpool y Wolverine, se marcó un inicio y un final. El inicio oficial, supuestamente, de los X-Men en el universo cinematográfico de Marvel, y el final de la franquicia concebida por 20th Century Fox durante más de 20 años. Hoy vamos a platicar sobre el legado de Marvel, la colección de películas producidas y distribuidas por 20th Century Fox en los primeros años de este siglo, las cuales son consideradas como el inicio de la macro tendencia de las películas de superhéroes. Hola, yo soy Diego y esto es Cineclub Matiné. En el video pasado platicamos sobre la historia de Marvel Comics y las decisiones que lo llevaron a soltar los derechos cinematográficos de sus personajes más famosos. Si no lo has visto, te invito a que te des una vuelta. Después del desastre que dejó Ronald Perlman y su conflicto en la corte con Carl Icahn, Avi Arad y Isaac Perlmutter, ejecutivos de Toy Biz, fueron quienes quedaron a cargo de la compañía. Avi Arad asumió el cargo de CEO de Marvel y con su control fue que se impulsó la venta de los derechos cinematográficos de los cómics y así la producción de las películas de superhéroes que vinieron con estos tratos. Básicamente, Avi Arad fue el Kevin Feige de esta etapa temprana de películas de superhéroes. Aquí una lista de las películas en las cuales tuvo rol de productor ejecutivo o asociado. 20th Century Fox fue el primer estudio grande de Hollywood en invertirse más seriamente a la realización de una película de Marvel. Su compra de los derechos por los X-Men se llevó a cabo en octubre de 1993, un par de años antes de la bancarrota de la editorial. Ahora, antes de hablar de las franquicias, vamos con un poco de contexto sobre los X-Men y por qué son tan importantes en esta historia de Marvel Studios. Como habíamos platicado antes, los X-Men fueron presentados al mundo en la década de los 60, en lo que se consideró la época de plata de Marvel. Creados por Stan Lee y Jack Kirby en 1963, la idea original de estos cómics era contar la historia de un grupo de superhéroes sin tener que explicar de dónde surgieron, contrario al tropo de los superhéroes y sus historias de origen. Ya fuera un trauma infantil, un supersuero, un desastre radioactivo, una araña radioactiva, un personaje de otro planeta, otro reino u otra dimensión. Es decir, que estos serían héroes que nacen de esta forma, gracias a una mutación en sus genes popularmente llamada el genoma X. De ahí, estos personajes recibieron el nombre de mutantes. Los mutantes crecen y se desarrollan como cualquier ser humano en sus primeros años de vida, y al alcanzar la pubertad descubren que tienen habilidades supernaturales. Gracias a esta premisa, la trama de muchas de las historias de estos cómics se centra en el conflicto que estos seres se encuentran al simplemente existir. Algunas de las mutaciones son sutiles, pueden ser escondidas y estos mutantes pueden llevar vidas normales en el anonimato. Sin embargo, otras son más evidentes, causan repulsiones, desagrados, al punto en el que los seres humanos tratan con aversión y odio a los mutantes. Además de que otras mutaciones llegan a representar un peligro para otras personas. Aunque no fueron creados con esta intención, los cómics de los X-Men, sus personajes y sus historias funcionaron como una alegoría perfecta para representar algunos de los problemas sociales que se presentaban en esos años. Las peleas por los derechos civiles, la integración racial, problemas de discriminación de minorías, por nombrar algunas. Para cuando salieron las películas en cines, esas alegorías se actualizaron y se hizo alusión a la dinámica social que vive la comunidad LGBT. Have you tried not being a mutant? El tiraje de cómics de estas historias no fue tan popular en sus primeros años y para 1970 Marvel dejó de producir nuevos capítulos. Para 1975 la serie volvió a ser lanzada con nuevos personajes, esta vez con mayor diversidad, integrando personajes como Storm, Colossus y Nightcrawler, y también en esta serie apareció Wolverine por primera vez. En esta renovación los arcos narrativos de los héroes y los villanos denotaban matices de grises en lugar de blancos y negros, es decir, a veces los buenos no eran tan buenos y los malos tampoco eran tan malos. Las tramas se volvieron más complejas y los lectores quedaron enganchados. Con todo este relanzamiento, las historias de los X-Men empezaron a crecer en popularidad hasta alcanzar la cima en los 90s. Durante esta década ya platicamos de la decadencia que sufría el mercado de los cómics. Sin embargo, los mutantes parecieron ser inmunes a este ambiente de apatía. En las tiendas de cómics y puestos de revistas, las ventas de los cómics de los X-Men superaban con gran ventaja las de Spider-Man, Batman y Superman juntos. Tanto niños como niñas encontraban puntos en los que se sentían identificados e inspirados por estos héroes. Con todo este revuelo de mutantes, combinado con los intentos de Marvel por establecer un negocio alrededor del cine, eran el punto de partida perfecto para incursionar en Hollywood. Entonces, los primeros intentos por producir una película de X-Men se dieron desde 1984. Jerry Conway y Roy Thomas, autores de varios cómics de Marvel, habían escrito un guión para Orion Pictures, cuando esta productora tenía los derechos cinematográficos. Debido a los problemas financieros de Orion, el proyecto se estancó. En un segundo intento en 1990, Chris Claremont, autor de historias de los X-Men como Dark Phoenix, Days of Future
Future Past y God Loves Man Kills, viajó junto con James Cameron y Catherine Bigelow a las oficinas de Marvel y fueron a presentarle el proyecto de una película de X-Men a Stan Lee. Chris tenía el sueño y la esperanza de ver realizado el proyecto y tenía planeadas a estrellas como Bob Hoskins en el papel de Wolverine y Angela Bassett interpretando a Storm. La película sería escrita por Cameron y dirigida por Catherine. De manera triste, Chris cuenta que en medio de la junta, Stan Lee y James Cameron empezaron a platicar sobre Spider-Man, Lee sabiendo que Cameron era fan del superhéroe. Con el paso de menos de una hora, Claremont sabía que el proyecto de X-Men no sería aprobado y su sueño se desvaneció. Cameron se fue a desarrollar el guión de Spider-Man y el proyecto de X-Men de Claremont quedó descartado por completo. En 1993, Fox adquirió los derechos de los X-Men por $1.6 millones y se le dio inicio al desarrollo temprano de la película. Y con esto vino una gran odisea que seguramente nadie anticipó. Ahora, ¿hacer películas es tardado? Sí, pero generalmente cuando se realiza una producción de esta escala dentro de un estudio tan grande como lo fue Fox, una tardanza de esta magnitud significa que hay problemas grandes con el proyecto. El estudio tardó 5 años solo escribiendo el guión. En un inicio, tratamientos fueron comisionados a guionistas como Andrew Kevin Walker, John Logan y Joss Whedon. Así se inició una búsqueda de un director para el proyecto. La producción le ofreció el trabajo a Robert Rodríguez y a Paul Anderson, quienes rechazaron la oferta. No fue hasta 1996 que el productor Tom DeSanto se acercó a Bryan Singer cuando este se encontraba cerca de dirigir Alien Resurrection. Al ver los temas de prejuicios que tocaban los cómics, Singer aceptó dirigir la película. El proyecto se quedó en el limbo durante varios años, ya que la producción estaba encontrando demasiados problemas con el guión. En algún punto, Chris Claremont se involucró en el proyecto enviando un documento de 4 hojas a Singer y a la producción explicando punto por punto los matices de estos superhéroes y qué los diferenciaba de otros cómics. Aquí empezamos a ver un poco de los problemas que se le atravesaban a los estudios al intentar realizar películas de superhéroes: el guión. Y siendo un poco más específicos, el tono del guión. Aunque era bien sabido que los superhéroes y los cómics son un medio dirigido principalmente a niños, los estudios sabían que tenían que realizar las películas y enfocarlas a un público más extenso. ¿Qué queremos decir con esto? Aquí va un ejemplo del contexto que vivía el cine de superhéroes. En 1989, con la producción de Batman de Tim Burton, Burton y Keaton desarrollaron el personaje con oscuridad, con pocos momentos de comedia, y se presentaba una violencia más apta para adolescentes y adultos. Con la entrega de 1992, el estudio consideró que el tono de Batman Regresa estaba llegando o había cruzado un límite. El personaje del Pingüino de Danny DeVito tuvo una escena bastante gráfica de violencia, y empresas que se encargarían de promocionar juguetes para niños se sentían inconformes con vender un juguete de un personaje que presentaba ese nivel de agresión. Así que Warner se preocupó más por la opinión de estas empresas que de las de sus audiencias. Para 1995, Burton había salido del proyecto de la tercera entrega, y Warner contrató a Joe Schumacher para darle un nuevo giro a Batman y que la película se pudiera enfocar mucho más en su público infantil. Estando en desacuerdo con ese trato, Michael Keaton salió del proyecto y Val Kilmer se puso la capa en su lugar. Así, Batman Forever y Batman y Robin recibieron un tratamiento literalmente con mayor color, además de más comedia y ligereza. El resultado, aunque favorable en taquillas, fue extremadamente negativo en cuanto a críticas y opiniones del público. Bajo este contexto, los estudios entendieron que las representaciones caricaturescas y fantasiosas de superhéroes en la pantalla grande no iban a resultar exitosas. Durante todo este tiempo, Fox estaba prestando atención, y el riesgo de fallar con la película era latente. Así que algo tenía que cambiar. Después de ver el resultado favorable de la apuesta modesta de Blade en 1998 por parte de Lionsgate y el desastre que representó Batman y Robin en 1997, se marcó una nueva tendencia. En lugar de pensar en escenarios llenos de fantasías y teatralidades con disfraces llamativos, cercanos a lo que se ve en los cómics y que funciona muy bien en las caricaturas en televisión, la apuesta podría apoyarse un poco más en el realismo que aportaba la ciencia ficción, la cual estaba logrando un mayor éxito en el cine gracias a la evolución de los efectos visuales generados por computadora. Entonces, gracias a todas las reescrituras de tratamientos y guiones, introducciones y descartes considerables de personajes y la eliminación de más de un par de escenas para acomodar el presupuesto, en 1998 finalmente la película recibió luz verde por parte del estudio y estaba en camino a ser filmada. En cuanto al casting, el papel de Wolverine le fue ofrecido a personalidades como Russell Crowe y Viggo Mortensen. Sin embargo, los dos rechazaron el papel. Dougray Scott fue casteado en un trato de varias películas, aunque tristemente para Scott, debido a que ya estaba comprometido con la filmación de Misión Imposible 2 y que había sufrido un accidente de motocicleta en la filmación de esta película, fue forzado a dejar el papel. Hugh Jackman, un actor australiano recién salido de una producción de Oklahoma, fue elegido como Wolverine, recomendado por Crowe. Audicionó una sola vez e inició su trabajo cuando la filmación llevaba ya 3 semanas en proceso. En
cuanto a los otros mutantes, Charlize Theron estaba considerada para el papel de Jean Grey, pero ella se negó. La producción se acercó a Janet Jackson para el papel de Storm, pero su agenda musical no se lo permitió. A Rachel Lee Cook se le fue ofrecido el personaje de Rogue, pero también rechazó el papel. Michael Jackson se presentó en las oficinas de Fox y se propuso a sí mismo para el papel de Profesor X, pero fue rechazado por la producción y por el estudio. El papel le fue ofrecido en su lugar a Patrick Stewart, Ian McKellen fue casteado en el papel de Magneto, Anna Paquin fue elegida para interpretar a Rogue, y James Marsden, Famke Janssen y Halle Berry fueron casteados en los papeles de Jean Grey, Cyclops y Storm. La filmación duró unos 6 meses y se llevó a cabo en Canadá principalmente. Después de años de espera, el 12 de julio del año 2000 se llevó a cabo la premiere en Ellis Island y el 14 de julio abrió en salas de cine por todo el mundo. A pesar de la variedad de las críticas, la película fue un éxito en taquillas. Gracias a esto, Fox se dispuso a pagar $1 millón extra a Marvel por el derecho de producir secuelas, llevando el precio final de la adquisición de X-Men a $2.6 millones. Con el éxito en taquillas, Fox se propuso producir más películas siguiendo la fórmula de X-Men, y el éxito que vivieron los mutantes fue tan grande que Marvel se dispuso a cometer plagio con tal de vivir un poco de esa gloria. El 6 de octubre de 2001 apareció en cadenas por todo Estados Unidos una serie de televisión con un nombre bastante curioso, Mutant X, producida por Fireworks Entertainment, distribuida por Tribune Entertainment. El programa seguía la historia de un grupo de mutantes, los cuales han sido creados por una empresa que realiza experimentos de ADN en humanos. Un jefe de biogenética de esta empresa nota el error de haber creado a estos de nuevo mutantes y decide formar un grupo llamado Mutant X para proteger a otros mutantes y enseñarles a controlar sus poderes. Creada nada más y nada menos que por Avi Arad, CEO de Marvel. La serie captó la atención de Fox y fue suficiente como para recibir una demanda por infracción de contrato y por publicidad engañosa, además de varios detalles más. Dentro de la demanda, Fox alegaba que, aunque la trama central de la serie y los personajes no eran los mismos, alegaban que tanto el concepto como la premisa y los personajes eran virtualmente idénticos a los de la película de X-Men. Dentro de la demanda también aclararon que el cómic Mutant X de Marvel se encontraba dentro del universo sobre el cual ellos tenían licencia. Por otro lado, la publicidad del programa supuestamente utilizó clips de la película de Fox, además de que el logo de la serie utilizaba un diseño bastante similar al de la película también. Fox consiguió documentos internos que revelaban que los tratamientos originales de la serie contenían a personajes como el Profesor X y el Senador Kelly, y muy a la Nosferatu, lo que decidieron fue cambiar el nombre de los personajes de la serie para evitar infringir en el trato con Fox. La demanda fue presentada en 2002, Marvel contestó con una contrademanda, se presentaron una gran cantidad de pruebas, documentos, etc. Se revisó hasta el mínimo detalle en el lenguaje del trato original, se dieron sentencias que se llevaron hasta la Corte de Apelaciones, y esta declaró que finalmente Marvel había creado personajes completamente diferentes a los de los cómics, así que el programa podía continuar al aire, siempre y cuando dejara de utilizar la película de Fox como un gancho publicitario. Sin embargo, esta sentencia sí dejó espacio legal para una demanda por infracción de contrato en contra de Marvel. El pleito continuó un poco más hasta que ambas partes decidieron arreglarse a través de un trato confidencial, y amigablemente terminaron el asunto en septiembre del 2003. Ese mismo año se estrenó la secuela X-Men 2, la cual resultó ser un éxito rotundo y abrió la puerta al resto de películas que surgieron después. La serie por su lado llegó a producir 3 temporadas hasta que fue cancelada en 2004 cuando Fireworks fue desmantelada, dejando la serie inconclusa con un cliffhanger. El próximo objetivo de Fox, finalmente desarrollar su película de los Cuatro Fantásticos. Vamos con un poco de historia. El primer intento real por producir una película de los Cuatro Fantásticos también se dio en los 80s, cuando Marvel ofrecía opciones de sus personajes. En 1986, el productor Bernd Eichinger para New Constantine tomó una opción abierta de los Cuatro Fantásticos para hacer una película del cómic. Sin embargo, esta productora no lograba concretar un trato con un estudio grande que le financiara su película. En una manera digna de Hollywood, el proyecto se quedó estancado por años y no se veía la esperanza de ver a la primera familia de Marvel en la pantalla grande. En el trato estaba establecido que la película debía entrar en producción para el 31 de diciembre de 1992, si no perdería los derechos y estos regresarían a Marvel. Quizás tras ver el éxito de Batman Regresa en la pantalla fue que Constantine no quería perder la oportunidad de aprovechar el momentum de los superhéroes. Entonces, en 1992, a escasos meses de que se cumpliera el plazo de la productora con Marvel, con un presupuesto ultra reducido, Constantine Films produjo la primera película live action de los Cuatro Fantásticos, dirigida por Ole Sassoon, protagonizada por Alex Hyde White como Reed Richards, Rebecca Stapp como Susan Storm, Jay Underwood como Johnny Storm y Michael Bailey Smith como Ben Grimm.
La película cumplía el único requisito estipulado en el contrato, era reconocible como una película de los Cuatro Fantásticos. Les dieron 4 semanas para grabar y la producción cumplió. La productora le había prometido $3 millones al director como presupuesto, que terminaron siendo 1.5 millones en realidad. Los actores hicieron apariciones en Comic-Con para promocionar la película y el 14 de enero de 1994 estaba planeado un estreno, pero este fue cancelado. ¿Por qué? El plan original de Byrne resultó que no era lanzar la película, sino utilizarla como estrategia de marketing para conseguir un trato con un estudio más grande. Prácticamente la utilizó como un demo y no quería permitir que el público viera la película. El director, el staff y los actores quedaron decepcionados y deprimidos por esta decisión, ya que a ninguno de ellos se les hizo saber el plan original, y aunque sabían que no era la película del siglo, les habían hecho trabajar a marchas forzadas en horarios extraordinarios. Y todos habían puesto todo su esfuerzo en producir una película fiel al cómic, con ningún otro fin más que darles una buena historia a los fans. Iginger no cedió con su plan, llegó a un acuerdo con Avi Arad y Constantine, pagó $1 millón de su bolsillo por el negativo y la película quedó archivada para siempre. Para la fortuna de todos, copias de la película se filtraron durante décadas y hoy puede ser encontrada con una búsqueda rápida en Google. Y el cast original tuvo un pequeño momento de redención, al tener una serie de cameos en la nueva película de Marvel Studios, además de ser invitados a la premiere de la película. En 1994, Byrne consiguió un trato con 20th Century Fox para producir una película con un presupuesto de $40 millones. La película sería dirigida por Chris Columbus. La idea de la película era funcionar como una contrapropuesta de lo que estaba haciendo DC con Batman. Más ligera, colorida, llena de humor. Todo esto antes de Batman Forever y Batman y Robin, cabe aclarar. Algo más parecido al Superman de Richard Donner que al Batman de Tim Burton. Los papeles de Reed Richards y Susan Storms les fueron presentados a Dennis Quaid y Meg Ryan, quienes estaban casados en ese tiempo. Cuando el presupuesto alcanzó unos $165 millones, Fox se resistió a pagar y el proyecto quedó parado indefinidamente. Para entender, en comparación, Batman Forever tenía un presupuesto de 100 millones. Columbus abandonó el proyecto, el guión fue reescrito para bajar el presupuesto en 1997 y de nuevo en 1998. Para 1999, Fox extendió su contrato por los derechos de los Cuatro Fantásticos. Sin embargo, para el 2001, Fox seguía atrasando la producción de la película, ya que la consideraban un proyecto más ambicioso que X-Men y el presupuesto continuaba siendo un impedimento. Se llegó a calcular que el monto necesario para darle vida al guión iba a ser de unos $280 millones. Pasaron un par de años más, se realizaron más reescrituras, Tim Story fue contratado como director y en abril de 2004 inició la fotografía principal de la película en Vancouver. Estrenada en 2005, la película fue recibida con críticas variadas, pero resultó un éxito en taquillas, así que se inició el desarrollo de una secuela. El tercer y último gran proyecto de Fox fue una película de Daredevil. Daredevil es un personaje creado en colaboración por Stan Lee, Jack Kirby y Bill Everett. En 1997, Fox adquirió la opción para producir una película del cómic. Después de un par de tratos fallidos, no fue hasta marzo del 2002 que la película inició filmación. Estrenada el 14 de febrero de 2003, recibió muchas críticas negativas, aunque la recepción en taquillas estaba bastante lejos de haber sido un fracaso. De aquí surgió un gran problema para el Marvel de Fox. Las películas recaudaban dinero y tenían críticas variadas. Sin embargo, se dio un escrutinio popular en contra de las producciones, los guiones y sobre todo la forma en la cual se estaban alejando del material original a favor del realismo. Grandes anticipaciones por ver a personajes famosos de los cómics se convirtieron en decepción al ver los diseños que Fox estaba presentando. Aunque el estudio seguía viendo ganancias y prometiendo al público ver más de los personajes en pantalla, los directores, actores, guionistas y el resto de la producción se veían cada vez más apáticos a la idea de regresar a trabajar en el universo de los cómics. Los proyectos de las secuelas se iban estancando y finalmente se fueron descartando uno por uno. Durante los años que siguieron, Fox se enfocó únicamente en producir películas de los X-Men, las cuales resultaban ser un gran negocio y eran bien recibidas por el público, en su mayoría. Estas se fueron reinventando poco a poco con cada iteración y sobre todo era la popularidad de Hugh Jackman como Wolverine lo que seguía llamando la atención del público, quien ya había sentado su lugar como una de las estrellas de cine más grandes de Hollywood. En 2008, ya establecido formalmente en Marvel Studios, se estrenó la película de Iron Man y se lanzó un universo cinematográfico. El gran éxito que tuvo la primera fase de películas impulsó una tendencia en todo Hollywood, una serie de películas con tramas independientes pero interconectadas en un gran universo. Todos los estudios de la industria buscaron emular este modelo. En el 2012, Marvel Studios alcanzó la cima con el estreno de Avengers, y ese mismo año llegó un problema para Fox. Este estudio continuaba produciendo sus películas de X-Men y había ignorado el resto de sus propiedades, y las fechas límite de los tratos se
se iban acercando. Al no tener iniciada la producción de un nuevo proyecto de Daredevil para el 10 de octubre de ese año, los derechos cinematográficos regresarían completamente a Marvel sin ningún costo. Fox estaba a punto de iniciar la producción de un reboot del personaje cuando el director David Slade abandonó el proyecto para irse a dirigir el piloto de la serie Hannibal, poniendo a Fox en una situación muy riesgosa. Marvel le ofreció a Fox la oportunidad de extender el plazo y desarrollar su película a cambio de devolverle los derechos de Galactus y Silver Surfer, y así utilizarlos en películas de Avengers. Fox se negó, el plazo venció y este personaje regresó a Marvel. Habiendo perdido los derechos de Daredevil, Fox enfocó sus esfuerzos en expandir el universo de los X-Men, con la integración de los Cuatro Fantásticos, los cuales serían relanzados con una nueva película de la mano del director Josh Trank. Tristemente, el esfuerzo de esta nueva presentación fue mal recibido por el público, la crítica y la taquilla. Así que, continuando con la tradición de Fox, el resto del plan de la expansión perdió tracción y fue descartado justo a tiempo para uno de los cambios más radicales en la industria del cine. Por ahí del 2015, con el rápido crecimiento y el éxito que estaba viviendo una cierta plataforma de streaming conocida como Netflix, inspiró a que otros estudios buscaran desarrollar sus propias plataformas, aprovechando sus catálogos de películas y series. En noviembre de 2017 iniciaron las pláticas para que Disney adquiriera los activos de Fox, con el fin de consolidar una colección más grande de contenido para su plataforma de streaming que terminó convirtiéndose en lo que hoy es Disney Plus. Con ello, Disney consolidó las licencias de X-Men y los Cuatro Fantásticos y Marvel Studios se encontraba en la posición de utilizarlos libremente sin tener que negociar ni hacer ningún tipo de trato. El trato se finalizó el 20 de marzo de 2019, mientras que el estudio todavía alcanzó a lanzar su última película en 2020. Iniciaron los planes para reestructurar el universo cinematográfico e incluir a los nuevos personajes. Una vez dentro, el equipo detrás de la película de Deadpool logró convencer a la directiva de continuar la historia de su personaje, una decisión relativamente fácil ya que prometían incluir una vez más a Hugh Jackman como Wolverine, y la serie de Deadpool había resultado demasiado prometedora como para dejar pasar la oportunidad. El filme estuvo lleno de chistes y referencias a lo que se conoció como el legado de Marvel, incluyendo el regreso de más de un par de personajes. La película termina con un paseo nostálgico detrás de escenas de las películas que hablamos el día de hoy, dando un adiós y agradecimiento al estudio que vio nacer a estas franquicias. Los planes para la introducción oficial de los X-Men no han sido revelados y su futuro en el universo no queda claro. El estudio ha anunciado que una buena parte del cast original de la franquicia aparecerá en la nueva película de Avengers Doomsday. El legado de Marvel ha llegado a su conclusión, en teoría. Con sus altos y sus bajos, dejó lecciones sobre lo que funciona, tanto lo que no en el cine de superhéroes. Y esto es algo que es muy difícil de ignorar cuando se habla de cine. Claramente el tono de los guiones se marcó gracias a Blade desde 1998, pero el estilo de las películas se consolidó a partir de X-Men en el 2000. Una búsqueda por tramas más serias, diseños austeros pero memorables, con los conflictos internos de los personajes como base central de las historias. Al analizar aquellas películas que no lograron resonar ya fuera con el público o hasta con la crítica, es fácil notar que con el paso de los años, estos elementos que alguna vez sirvieron como una base sólida para las historias, se fueron dejando de lado o diluyendo al punto en el que nos encontramos con películas que carecieron de propósito. Viajando al presente, estas películas que alguna vez fueron parte central de la infancia de muchas personas, hoy son utilizadas como un gancho nostálgico, para revitalizar un medio que ha venido cayendo en interés para el público. ¿Cuáles de estas películas son tus favoritas? ¿Opinas que esta saga de películas debió de continuar? ¿O fue lo mejor para todos que ahora se encuentren bajo la directiva de Kevin Feige? Deja tu comentario abajo y te leo. Esto es Cineclub Matiné. Nos vemos en la próxima historia.